Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula Concentración y relajación. Esta conferencia nos invita a estudiar dos estados internos que nos conectan directamente con la naturaleza de nuestro espíritu. Dos estados bajo los cuales se expresa todo el potencial de nuestro ser y que son esenciales para que nosotros podamos llevar a cabo el trabajo de autoconocimiento, de desarrollo interior y de liberación de la conciencia. ¿Sí? Por eso es muy interesante, porque bajo estos estados se nos facilita lo que es la autoobservación. ¿Sí? Cuando uno está relajado, cuando uno está concentrado en las cosas que hace cotidianamente, en su trabajo o en cualquier actividad, fácilmente uno puede observarse, descubrir sus defectos, no identificarse con ellos, ¿sí? Fácilmente uno puede rescatar la sabiduría, la enseñanza que la vida nos da en cada instante, en cada situación, en cada relación, y así llevar a cabo el trabajo interior en todas sus áreas. Bajo estos estados, entonces vamos a hacer una práctica de meditación, de desdoblamiento, una oración y obtenemos resultados. Por eso son esenciales. Bueno, vamos a estudiar entonces ¿qué es la concentración? Y como bien dijimos, la concentración es un estado interior de poder en el que se manifiesta todo el potencial de nuestro ser, toda la capacidad, toda la inteligencia, toda la creatividad infinita que puede tener una persona. Se manifiesta bajo este estado de concentración. Por eso todas las personas que nosotros vemos en el campo externo, que se destacan, que sobresalen, que hacen cosas increíbles, que parecen sobrehumanas, que uno dice, ¿cómo esa persona puede tocar de esa manera ese instrumento? O jugar así, ese deporte, hacer esas maniobras, ¿sí? O cómo esa persona puede llegar a hacer cualquier cosa en la vida sorprendente. Lo llegan a hacer y lo logran bajo el estado de concentración, porque bajo ese estado se manifiesta todo el poder, toda la capacidad que tiene su ser. Y lo mismo ocurre en el campo de la espiritualidad, ¿sí? Las personas que han alcanzado la iluminación, la liberación, que han rescatado la sabiduría de la vida, que han logrado ese estado de santidad o que han hecho una obra impresionante en este mundo, que uno también dice cómo esa persona pudo llegar a hacer esa obra, cómo pudo haber dejado todo para dedicarse a ese cultivo de lo interior. ¿Sí? ¿De dónde sacaba esas palabras, esa sabiduría? ¿Cómo alcanzó esos descubrimientos? Todo eso también se logra bajo el poder de la concentración, porque estas personas han sabido concentrar todo su ser en ese objetivo. Toda su energía, toda su capacidad, toda su inteligencia, toda su mente, todas sus fuerzas en ese propósito. Y por eso entonces lo lograron y llegaron a hacer lo que hicieron, porque en la concentración se manifiesta el ser. Y es el ser el que realiza su obra a través de las personas. Por eso son obras que uno dice son cosas que un ser humano no puede hacer, ¿sí? Una naturaleza humana no puede hacer, pero sí una naturaleza espiritual. Y como decíamos, en estado de concentración y relajación, nos conectamos con esa naturaleza del espíritu y entonces fluimos con ese poder. Entonces esto nos muestra que lo que una persona puede llegar a hacer, cualquier otra persona lo puede llegar a hacer bajo el poder de la concentración, ¿sí? Concentrando todas sus fuerzas, su mente, su energía, su tiempo, su vida en ese objetivo y entonces lo logra. Cualquier cosa que nosotros nos propongamos hacer. Y en este caso de lo que hablamos es del desarrollo interior, ¿sí? Del despertar, de la liberación, del acceso y del desarrollo de lo que es la sabiduría. Pero hay una gran diferencia en el desarrollo exterior, ¿sí? En desarrollar una habilidad, en tocar un instrumento o lo que sea, que en el desarrollo interior. Porque cuando hacemos algo que nos gusta, que nos llama la atención, es fácil concentrarnos en eso, ¿sí? Solito todo nuestro ser se centra en eso y entonces fluimos y nos inspiramos y hacemos cualquier cosa. Pero cuando una persona se tiene que concentrar en la vida, en cada instante, en cada actividad que hace para rescatar la sabiduría, pues eso no es fácil. Cuando una persona se tiene que concentrar en sí mismo para conocerse, para descubrirse, para trabajarse, concentrarse en una meditación,
para conocer su mente y liberarse, eso no es tarea fácil. Por eso decimos que conocerse a uno mismo, que rescatar la sabiduría de la vida, que alcanzar la liberación y el desarrollo espiritual, el desarrollo interior, es una gran obra maestra, ¿sí? Y por lo tanto la más difícil que cualquier persona pueda escoger en la vida. Y por eso superior a cualquier otra, ¿sí? Una meta que solamente se puede alcanzar bajo este estado en el que se manifiesta nuestro ser. Y por eso vamos a estudiar entonces ahora cómo podemos lograr esa concentración. La mayoría de las personas considera que la concentración es un estado de fijación mental, de esfuerzo, que tenemos que realizar para cumplir con un objetivo, tener unos resultados. Entonces, si yo tengo que estudiar un examen, tengo que fijar toda mi mente ahí, tengo que esforzarme para que eso me entre. Si una persona tiene que limpiar su casa porque esta noche tiene visitas, entonces dice, me tengo que concentrar, tengo que fijarme en esto para poder hacerlo y llegar a tiempo, ¿sí? Si una persona tiene que resolver un problema, también dice, tengo que fijar mi mente para encontrar la solución a este problema. Pero lo que vamos a ver ahora es que la concentración no es un estado que nosotros podemos alcanzar por medio de la fijación mental y el esfuerzo, sino todo lo contrario. La concentración es un estado interior de conciencia libre, en el que se manifiesta nuestra conciencia libre, ¿sí? Cuando nosotros nos entregamos liberalmente y aceptamos la actividad que tenemos que hacer. Sin resistencia, sin esfuerzo, sin distracciones, sin el deseo de terminar, incluso sin el deseo de concentrarme. Porque el mismo deseo de concentrarme, el mismo deseo de terminar esa actividad y de hacerla y de obtener resultados, ya perturba la conciencia y no deja que la conciencia se encuentre libre y que yo me pueda entregar, que pueda aceptar ese momento, esa actividad. Y entonces, tanto la resistencia como el esfuerzo, como todas las distracciones, me dividen internamente y no dejan que toda mi conciencia se centre en esa actividad. O sea que no es un estado que podemos llegar por medio del esfuerzo. ¿Se entiende? Entonces la palabra concentración significa conciencia centrada en la acción. Concentra-acción. Conciencia centrada en la acción. Decimos que la concentración es un estado en donde se reúnen, se unifican todos los componentes de nuestro ser y se dirigen a un mismo punto, hacia una misma dirección, hacia la actividad que nosotros estamos realizando en el momento presente. Y para comprender esto, entonces tenemos que ver que todo ser humano es una composición de cuerpo, mente, emoción, energía y atención. Elementos que dispersos, trabajando cada uno por su lado en actividades diferentes, son insignificantes. Pero cuando estos elementos se reúnen, se unifican, se concentran todos y se dirigen hacia la actividad que yo estoy realizando en el momento presente, entonces generan fenómenos extraordinarios, sorprendentes, porque es en ese estado en el que se manifiesta, como les decía, todo el potencial de nuestro ser. Es ahí donde se expresa toda nuestra inteligencia, nuestra capacidad, nuestra creatividad, nuestra inspiración. Y entonces los resultados se notan en las cosas que uno hace cuando logra concentrar todos estos elementos. Y es nuestro ser, en ese momento, el que dirige la máquina humana. Porque cuando tenemos la conciencia libre, la conciencia dirige nuestro cuerpo, lo maneja. Y utiliza a la mente, a la emoción, a la energía y a la atención como instrumentos para realizar esa actividad, para cumplir con un objetivo, con un fin específico. ¿Sí? En cambio, cuando uno está disperso, estamos haciendo una actividad, pero con la mente en otro lado, con el cuerpo estamos moldeando la cerámica, pero estamos pensando en otra cosa, experimentando emociones de resistencia, no tenemos energía, entonces ahí no nos podemos concentrar. Pero cuando todo eso se unifica y se dirige a un mismo punto, entramos en ese estado, espontáneamente, sin esfuerzo. Entonces decimos que la concentración es un estado interior de unanimidad, ¿sí? De comunión, de fraternidad,
en donde todo funciona sincronizadamente y todo funciona a la perfección en nuestro interior. ¿Sí? Imagínense que nosotros podamos vivir y realizar todas las actividades que hacemos cotidianamente en este estado de unanimidad, ¿sí? Con la mente, con la emoción, con toda nuestra fuerza centrada en lo que estamos haciendo. Eso es increíble, ¿sí? Así deberíamos trabajar todos los seres humanos, pero lastimosamente, mientras nosotros estamos realizando actividades, cualquier actividad externa, ¿cómo nos encontramos internamente? Internamente nos encontramos divididos. Dijimos que la concentración es un estado de unanimidad, en donde todo se reúne y se dirige hacia un punto. Pero generalmente nosotros estamos haciendo una actividad, internamente nos encontramos divididos, ¿sí? Con pensamientos ajenos a la actividad que estamos haciendo. Estamos limpiando la casa, pero estamos pensando en lo que voy a hacer más tarde, en lo que hice anteriormente, en una preocupación. Con sentimientos de resistencia, entonces nuestra emoción no está alineada a la actividad, experimentando bienestar, experimentando gozo, sino que estoy experimentando resistencia. Entonces no me puedo entregar con aceptación, no me puedo concentrar. Con deseos de terminar, de hacer otra cosa, porque lo que estoy haciendo no me gusta. Y no tenemos fuerza, no tenemos energía, porque nuestra voluntad se encuentra condicionada. Entonces, así es como trabajamos y como vivimos y realizamos la mayor parte de las actividades cotidianas. El trabajo, el estudio, limpiar la casa, cocinar, hacerse cargo de un hijo. Así es como vivimos y por eso vivimos sufriendo y buscando escapar en diversiones, en placeres, en vicios, etc. Sin embargo, hay momentos en los que de repente entramos en estado de concentración, porque nosotros conocemos cuál es ese estado y todas sus cualidades. ¿Por qué? Porque alguna vez nos habemos concentrado. Y esto sucede cuando una actividad nos gusta mucho, entonces nos entregamos deliberadamente a ella y ahí es cuando desaparecen todas las distracciones. Nos abstraemos en esa actividad, desaparece el tiempo, podemos estar mucho tiempo ahí y ni siquiera nos damos cuenta que el tiempo ha pasado, porque entramos en ese estado, ¿sí? Y bajo ese estado entonces toda nuestra mente está ahí. Si estoy pintando, no tengo otros pensamientos, mi mente está en la pintura, mi emoción también se alinea a esa actividad, entonces experimento gozo, experimento bienestar, me encuentro feliz haciendo esa actividad. Y todas mis fuerzas, toda mi energía también están centradas en eso. Entonces así, bajo este estado de concentración, que se da espontáneamente, sin esfuerzo, en un momento comienzo a acceder a las cualidades de la concentración, que ¿cuáles son? La inspiración, la creatividad, la libertad, la eficiencia. ¿Sí? Puedo ser creativo en lo que estoy haciendo, me puedo desenvolver con libertad, puedo ser espontánea, libre, ¿sí? Puedo ser eficiente en lo que estoy haciendo, porque bajo este estado tengo la capacidad de hacer la actividad paso a paso, detalladamente. Bajo este estado puedo escuchar cómo mi conciencia me dirige y me dice, utiliza este instrumento para hacer esto, ¿sí? Y entonces tengo la capacidad, la fuerza y la energía, porque estoy concentrada, de hacerlo. Pero cuando uno está distraído, que es como generalmente vivimos, escuchamos que la conciencia nos dice, use la tijera para abrir este paquete. ¿Y qué hacemos? Con los dientes, ¿sí? Y entonces arruinamos todo. Por eso decimos que bajo este estado todo se da a la perfección. Hay impecabilidad, tanto en lo que hacemos externamente como también impecabilidad en nuestro interior, porque cuando uno hace algo bien queda pues satisfecho y bajo este estado no desperdiciamos la energía, ¿sí? Esa energía que siempre se nos va en pensamiento, no en lo que estamos haciendo en la actividad real, sino que la energía se nos va en estar pensando en otra cosa, en estar con resistencia, que es como trabajar con un freno de mano puesto. Entonces ahí sí que se desperdicia toda la energía. Entonces siempre estamos en ese estado de malestar. ¿Por qué? Por no saber concentrarnos en cada cosa que hacemos. Y por eso no conocemos este estado de bienestar, de gozo en la vida cotidiana. Lastimosamente,
solamente nos concentramos en actividades en las que encontramos gusto, placer, satisfacción, que llaman nuestro interés, ya sea que nos guste tocar la guitarra o cualquier instrumento. Entonces en esa actividad sí que tenemos la capacidad de entregarnos, de abstraernos, y podemos hacer cosas increíbles. Una persona puede pasarse horas tocando la guitarra y crear melodías que uno dice, wow, ¿sí? Que él mismo se sorprende de lo que puede llegar a hacer, porque ahí está todo su potencial. O ya sea que le guste jugar un deporte, ¿sí? Practicar lo que es el básquet o lo que sea. Entonces cuando entra a la cancha y empieza el partido, pues se abstrae ahí y su cuerpo sabe cómo manejar la pelota y ahí encuentra gusto, felicidad, bienestar. ¿Sí? No se da cuenta del tiempo, no tiene ningún pensamiento que no sea la pelota, el aro, el juego. ¿Sí? No ve nada más que eso. Y puede hacer cosas maravillosas en ese campo. Pero todo su potencial se encuentra condicionado por el ego. Si no es en las actividades que nos gustan, no podemos concentrarnos. ¿Y cómo hacemos las diferentes actividades del día? Cotidianas. ¿Bajo qué estado? Pues distracción, resistencia, tedio, monotonía, deseo de escapar, etc. Y cuando una persona desarrolla una habilidad externa y vuelca todo su potencial ahí, entonces más resistencia, más tedio, más monotonía, más incapacidad de concentrarse en las cosas cotidianas. ¿Se dan cuenta? Entonces, vivir de esta manera, como decíamos, con el freno de mano puesto, genera mucho sufrimiento, ¿sí? Porque es feo vivir con resistencia, sentir monotonía hacia todas las actividades de la vida. Y en esto consiste la mayor parte de nuestra vida, en realizar todas estas cosas, ¿no? En jugar al básquet, tocar la guitarra o cualquier hobby que uno pueda tener. Pero la infelicidad, el sufrimiento, no viene de la actividad en sí, sino de la incapacidad que tenemos de entregarnos con aceptación a esas actividades, de concentrarnos en ellas. Porque si una persona se puede concentrar estudiando, o en su trabajo, o planchando, o limpiando, entonces también va a encontrar bienestar, gozo, felicidad en esas actividades. Porque no depende de una actividad, sino de ese estado interior. Y ese vivir sufriendo viene porque nos encontramos justamente degenerados. ¿Qué es que estar degenerados? Estar degenerados es pues tener nuestro potencial condicionado por el gusto, por el placer, por la satisfacción, ¿sí? Que nuestro bienestar dependa de esas cosas. Eso es estar degenerado. No poder ser libres a la hora de hacer actividades cotidianas. Hay un condicionamiento, un degeneramiento, una decadencia en nuestro ser. Y ese degeneramiento es lo que nos lleva a escapar luego en vicios. Porque si experimento resistencia, tedio, monotonía, deseo de escapar en la vida cotidiana, ¿qué hago? Voy a escapar en un vicio, en una cervecita, en cualquier cosa que me cause placer, porque no soporto las actividades cotidianas, porque no me sé concentrar, entregar a ellas. Seguramente ustedes conocen alguna persona que se destaca y que sobresale en algún campo externo de la vida, que es muy bueno tocando la guitarra, o una mujer que es muy elegante y que pone toda su atención en eso, en la ropa, en el maquillaje, en cómo se ve, que sabe combinar muy bien los accesorios y que está pendiente todo el tiempo de eso, que todo su potencial se encuentra condicionado ahí, o que se encuentra condicionado en el instrumento. ¿Cómo son estas personas con el resto de las actividades en su vida cotidiana? Un famoso, por ejemplo, que se destaca y que todo su potencial está en eso que le gusta, en esa habilidad que ha desarrollado. ¿Cómo son en la vida cotidiana? Un desastre, ¿sí? Un desastre. Entonces lo que nosotros llamamos gusto, eso que me gusta tocar la guitarra, o me gusta jugar tal deporte, o me gusta el maquillaje, la ropa, la moda y todo eso, en realidad es potencial condicionado. Todo su potencial se encuentra condicionado ahí, y entonces no pueden encontrar el gusto
ni hacer nada que no sea eso. Por eso decimos un desastre. Sin embargo, la enseñanza del autoconocimiento nos invita a liberar ese potencial y a poder experimentar bienestar, gozo y felicidad en todas las actividades cotidianas. Porque como decíamos, la felicidad no depende de una actividad en sí particular, sino de ese estado interior en el que se expresa nuestro ser. Si nosotros alcanzamos este estado interior en el que se expresa nuestro ser, entonces podemos ser felices, experimentar gozo y bienestar en cualquier actividad que hagamos. Si la felicidad dependería de una actividad concreta, de tocar una guitarra, entonces sería fácil, todos nos compramos una guitarra y todos seríamos felices. Si dependería de un maquillaje y de una ropa de moda, pues maquillémonos y somos felices, pero no depende de eso, sino de encontrar ese estado en la actividad que hacemos. Y si eso quiere decir que está en contacto con el ser. Claro, cuando tú te concentras, estás en contacto con tu ser, y tu ser se está expresando en lo que haces, entonces encuentras bienestar, gozo, plenitud. Si esas personas son felices, es feliz tocando la guitarra, es porque todo su ser se expresa ahí, pero solamente puede ser feliz en esa actividad. Si nosotros liberamos ese potencial y sabemos concentrarnos en cada cosa que hacemos, entonces vamos a experimentar gozo, plenitud, felicidad en todas las cosas que hagamos, porque no depende de una actividad, sino de alcanzar ese estado interior. Y aquí encontramos la diferencia entre lo que es un artista, una persona que desarrolla una habilidad y un talento, y entre lo que es un sabio, una persona que desarrolla la sabiduría de la vida, que busca la liberación interior. El artista hace lo que le gusta, ¿sí? Aquello en lo que encuentra gusto, placer, bienestar, y se perfecciona en eso. Entonces vuelca todo su potencial ahí, toda su capacidad ahí, en esa actividad, y solamente puede ser feliz en esa actividad. En cambio, el sabio, la persona que busca la liberación, que busca el desarrollo de la sabiduría, libera ese potencial y lo expresa en todas las cosas que hace, por más insignificantes que sean, ¿sí? Por más cotidianas que sean. Y así entonces no hace lo que ama, entre comillas, porque eso no es amor, no hace lo que le gusta, sino que encuentra el amor en todo lo que hace. Y por eso todo lo hace a la perfección. Ahí la diferencia entre un sabio y un artista. Y el sabio, por hacer todo a la perfección y encontrar el amor en todo lo que hace, entonces puede convertir su vida en una gran obra de arte. Y se convierte él mismo en un artista, porque en todo encuentra gusto, bienestar, ¿sí? Porque todo lo hace a la perfección, porque en todo expresa ese potencial de su ser, toda su capacidad, su creatividad, su inteligencia, ¿sí? Y este es el reto de la sabiduría, a esto tenemos que aspirar, a poder liberar ese potencial, poder encarnar esa fuerza del espíritu en nosotros y manifestarnos a través de él en nuestra vida cotidiana. ¿Vale? Por eso decimos también que la concentración es una práctica espiritual esencial para el despertar. Porque bajo este estado fácilmente, como decíamos, nos podemos conocer, nos podemos autoobservar, etc. Y por eso es un requisito de todos los monasterios y de todas las órdenes religiosas, en donde a los monjes y a las monjas se le asigna unas actividades que tienen que hacer bajo el estado de concentración. Y así la concentración entonces se vuelve la forma habitual en cómo ellos se desenvuelven. Y la vida se convierte en un escenario espiritual. Porque si yo me concentro en cada cosa que hago, entonces mi vida se convierte en ese escenario espiritual, en donde puedo encontrar lo que es el autoperfeccionamiento, el control de la mente. Porque si estoy concentrada, fácilmente puedo descubrir este yo, no identificarme, ¿sí? Puedo conocerme los defectos que me surgen a la hora de hacer una actividad, y entonces luego los voy a trabajar.
nos autodescubrimos, accedemos a la sabiduría de la vida, porque si estoy atenta, concentrada, puedo ver sabiduría en cualquier cosa, haciendo una comida, haciendo una limpieza. Acceder a profundas verdades de la vida, porque estoy concentrada, porque estoy con la conciencia ahí. Y ahorramos muchísima energía, como decíamos antes, ¿sí? Porque la energía se va en las distracciones, no en la actividad en sí. Entonces ahorramos esa energía que luego podemos emplear en otras prácticas. Entonces estas personas hacen actividades cotidianas y luego se van a hacer una oración y tienen resultado, porque tienen energía. Van a hacer una meditación y obtienen grandes descubrimientos, porque ahorraron esa energía. Cualquier práctica que van a hacer, una lectura, y eso pues nos llega de otra manera, porque hay energía. Y así entonces toda su vida se vuelve un equilibrio, una armonía en los que ellos pueden hacer ese trabajo interior. O sea, tienen un escenario perfecto, pero no por el escenario en sí, sino por ese estado que alcanzan en todo lo que hacen. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos lograr esa concentración, porque dijimos que la concentración no se logra por medio del esfuerzo, por medio de la fijación, sino que debemos descubrir qué es lo que genera división y distracción en nuestro interior. ¿Qué es lo que nos divide? ¿Qué es lo que no nos deja centrar toda nuestra mente, nuestra emoción, nuestra energía, nuestra fuerza en lo que estamos haciendo? Entonces, si nosotros nos observamos, vamos a empezar a descubrir. Tal vez es el afán por hacer muchas cosas a la vez. Entonces no me puedo concentrar en ninguna, porque estoy haciendo una cosa y estoy pensando en lo que voy a hacer después. Y así esa productividad no nos deja concentrarnos, entonces no es productividad, ¿sí? Tal vez es la pereza, la resistencia de que no tengo ganas de hacer esta cosa, esta actividad. Entonces me resisto y no me puedo entregar, no puedo aceptar esa actividad, entonces no hay concentración. Tal vez es la frustración, el miedo, la frustración porque me pongo a estudiar y no me sale. Entonces esa frustración, o que tengo miedo a volver a fallar. Entonces ese miedo y esa frustración no me dejan entregar. Generan división en mi interior. Por un lado lo quiero hacer porque quiero obtener buenos resultados. Y por otro lado la mente está en que no eres buena para esto, en que no te sale, en que vas a fallar de nuevo, ¿sí? En que te va a salir mal el examen, lo que sea. Entonces no me puedo entregar. Tal vez es el deseo de hacer otra cosa. Estoy haciendo esto, pero siento deseo de hacer otra cosa. Entonces no me puedo entregar tampoco. No hay concentración. Tal vez son las valoraciones mentales que surgen siempre a la hora de hacer una actividad. Porque voy a hacer una actividad, ya sea un trabajo, un estudio o cualquier actividad cotidiana, doméstica, y surge la mente. Otra vez esto. Qué aburrido. Siempre me toca a mí. ¿Por qué no lo hace otra persona? Me estoy tirando la vida limpiando, ¿sí? Valoraciones mentales que no tienen sentido de ser, que solamente nos distraen. Entonces, si yo me observo y descubro qué es, si es el afán, si es la pereza, si es el deseo de hacer otra cosa, si son valoraciones mentales, pues las dejo pasar. Veo el afán y suelto ese afán y me entrego. Veo la pereza y suelto esa pereza y me entrego a la actividad. Y en un momento, sin darme cuenta, porque no es con esfuerzo, la concentración llega sola, con todo su estado de fluidez, con su creatividad, con su inspiración, con su libertad, con su eficiencia. Y cuando estoy ahí enganchada, es cuando me digo, ¡ay, pude concentrarme! Pero no cuando estoy haciendo el esfuerzo. Simplemente cuando me entrego y lo acepto. Entonces cuando estoy ahí, me doy cuenta, ¡ay! Logré pasar esa barrera. ¿Sí? Porque es una barrera en donde estoy envuelta en todo el meollo de la mente, y cuando la paso, me entrego, me concentro, y ahí disfruto de la actividad. Entonces estoy estudiando y me surge la creatividad. Todo me entra, todo lo comprendo, pero en 10 minutos, lo que en una hora o toda la mañana, cuando estoy distraída, no lo puedo hacer y no me entra. Y hay una lucha, y hay una resistencia, y hay un esfuerzo, ¿sí? Que te desgasta completamente en todas las cosas que hagamos. ¿Se entiende entonces cómo funciona la concentración? Sí.
cómo podemos acceder a ella y todos los beneficios que tiene y la relación que tiene con el autoconocimiento. Pues bueno, entonces ahora vamos a ver el segundo tema que está íntimamente relacionado, que es la relajación. Aquí vamos a ver que la mayoría de las personas consideramos que la relajación está relacionada con el ocio, con el descanso, con las vacaciones, con el mes de agosto, con la playa, ¿sí? Con el placer de llego a mi casa, me tiro en el sofá y pongo una serie de Netflix, entonces ahí hay relajación. O me voy a un bar y me tomo una cervecita, entonces me relajo. O el lugar ideal, el spa, el retiro espiritual, el paseo por el monte, lo que sea. Y sí, puede que estas actividades nos den relajación. ¿Por qué? Porque nos hacen salir por un momento de toda la perturbación mental, de ese estrés con el que vivimos mentalmente. Aunque a veces ni siquiera así. Porque puedo estar en el lugar ideal, puedo estar en las vacaciones, puede ser el mes de agosto, puedo estar mirando la serie y seguir con esa perturbación mental que no me deja relajarme, ni siquiera entregarme a eso que es placentero. Entonces esta no es la clase de relajación que nosotros vamos a estudiar, sino que lo que queremos estudiar es la relajación como un estado natural de calma y de tranquilidad, que no depende de ninguna actividad específica, ni de tampoco de un ambiente ideal, sino de liberar la conciencia del condicionamiento de la mente. Y cuando uno libera la conciencia de todo el condicionamiento de la mente, entonces la relajación llega de una manera natural, como un estado de calma y de tranquilidad interior. Un estado de calma y de tranquilidad que nosotros, con el que podemos convivir y que podemos llevar a donde vayamos. Porque si yo tengo mi conciencia libre, esa conciencia me acompaña a todos lados. Y puedo estar relajada aún en medio de problemas, de circunstancias difíciles. Y si estoy relajada y libre de la mente, entonces puedo ver claramente la solución a esos problemas. Puedo estar en una discusión con una persona. Y si yo estoy relajada, libre del condicionamiento de la mente, puedo hasta calmar a esa persona, ver las palabras que le tengo que decir para solucionar esa situación. Y vamos a ver que la concentración y la relajación son el estado natural de nuestra conciencia libre. Por eso, como les decía, a medida que uno va trabajando sobre sí mismo y va liberando su conciencia del ego, de los yoes, del condicionamiento de la mente, la relajación llega sola. Y cuando uno se encuentra relajado con la conciencia libre, entonces fácilmente puede concentrarse en todo lo que hace. Por eso son dos estados que van juntos. Cuando yo estoy relajada, me puedo entregar a la actividad sin resistencia, sin mente, sin pereza, aceptando la actividad tal y como es. Y ahí entro entonces en el estado de concentración. Por eso la concentración y la relajación comparten las mismas cualidades. Eficiencia, creatividad, inspiración, libertad, espontaneidad, claridad mental para resolver las situaciones. Bajo estos estados surgen las mejores ideas, experimento bienestar, gozo, felicidad. ¿Qué más? ¿Qué más puede querer uno que estos dos estados? ¿Sí? Si esas cosas son las que buscamos en todo lo que hacemos, ¿sí? Pero mientras las hagamos condicionadas por el yo que busca placer, que busca satisfacción, entonces no alcanzamos estos estados. Y por más que hagamos lo que hagamos, por más que consigamos lo que consigamos, no vamos a experimentar esa sutileza de ese bienestar, dicha y felicidad, que solamente depende de ese estado interior. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer para relajarnos? Para alcanzar la relajación tenemos que descubrir todo lo que nos tensiona. Entonces, si yo estoy en una situación trabajando y me encuentro tensionada, o veo que no me puedo concentrar, que no me puedo relajar para realizar este trabajo, tengo que ver qué es lo que me está tensionando. Porque hay algo ahí atrás, algo que muchas veces no alcanzamos a ver, y para eso tenemos que autoobservarnos. Observarnos y decir, ¿qué me está generando esta tensión? Hay algo ahí que me está molestando.
Como cuando uno tiene una espina y le duele, entonces la mira y dice, ah, es una espina, me la saco. Así es como que tenemos espinas ahí adentro que nos están tensionando, que nos están machacando y que si no nos observamos no las descubrimos. Entonces si yo me observo puedo descubrir que hay una preocupación ahí atrás que me está molestando y no me deja relajar, que hay miedos de que este trabajo no me salga bien, que hay resistencia, no me gusta hacer lo que estoy haciendo, entonces eso no me deja relajar, que hay deseos de hacer otra cosa, que hay envidia, ¿sí? Porque mi compañero también está haciendo el mismo trabajo, hay competencia, entonces eso no me permite relajar, me está perturbando ahí en el interior, que hay orgullo, tengo el deseo de hacer esto de una manera maravillosa y entonces ese mismo deseo no me deja entregar, ¿sí? Entonces cuando yo simplemente me observo y descubro qué es lo que me tensiona, en qué está trabajando mi mente a la par de que yo estoy haciendo una actividad, y descubro, por ejemplo, que es una preocupación, la mente suelta esa actividad, porque la mente trabaja involuntariamente. Está trabajando siempre con algo ahí que nos está tensionando, que cuando yo me observo y lo descubro, la mente deja de trabajar en relación a esa preocupación, en relación a ese miedo. Y entonces ahí es cuando la relajación surge espontáneamente. Tengo que ir a ver ahí adentro en qué está trabajando mi mente. Y cuando lo descubro, cesa solo. Y entonces la relajación llega. Y cuando llega la relajación, también me puedo concentrar en el trabajo, en lo que estoy haciendo. Entonces, como les decía, a medida que uno va trabajando sobre sí mismo, que se va observando, que va descubriendo todas esas cosas que nos perturban, esos yoes que nos tensionan, que va meditando y profundizando un poco más también, entonces la relajación se va volviendo cada vez más frecuente en nuestra vida, hasta el punto que se vuelve nuestro estado natural de ser. Y con ese estado fácilmente podemos concentrarnos en todo, en la vida cotidiana y en las prácticas espirituales y obtener resultados. ¿Sí? ¿Les queda alguna pregunta, alguna duda acerca de este tema? ¿Todo claro?